Buenos días amigos, mi nombre es Gabriel, soy un médico graduado de la Universidad de los Andes en Venezuela y en los últimos años estuve realizando el proceso de certificación como médico en los Estados Unidos. Con la ayuda de un amigo que se llama Kurt Albert, decidimos crear por decirlo así, un flujograma que especifica todo lo que es el USA Medical Residency Roadmap, es decir, cómo pasas de ser un graduado de medicina internacional a convertirte en un trabajador médico en los Estados Unidos. Es decir, trabajar en un puesto de residencia médico y ser reconocido completamente como médico en los Estados Unidos. En primer lugar, como tal, lo que nos identifica como médicos graduados internacionales son estas tres letras que significan IMG, que es International Medical Graduates, y básicamente esa es nuestra identificación, estar graduado fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo se inicia el proceso? Pues básicamente lo inicial, como en mi caso, yo me gradué en medicina en Venezuela. Sé de compañeros que se han graduado en otros países como Colombia, Ecuador, Perú, distintos lugares del Caribe. Y bueno, al cumplir ese requisito primordial, pues llegas a esta parte de nuestro flujograma, que es decidir si practicar en tu país o decides ir a practicar medicina en los Estados Unidos bajo el programa de residencias médicas. Entonces, recordar que en Estados Unidos existe la figura de especialista general, o sea, es decir, de médico practicante general, sino debes tener una especialidad para poder obtener una licencia médica que te permita como tal trabajar y hacer vida allá. Entonces, yo diría una de las partes críticas de este plan del inicio o lectura de todo este flujograma es lo que se llama el Step 1. El Step 1 es uno de los exámenes más memorables, más fuertes que hay en lo que es el mundo médico, y por eso decimos que es como una de las partes críticas de este plan, que debes prepararte bien a distintos materiales. En este caso desglosé los distintos y más populares que hay. Yo diría que recomendaciones personales y según lo que he visto con más éxito de los grupos y con mis compañeros es iniciar con Boards and Beyond. Utilizas un libro que se llama el Free State y obviamente con eso construyes el conocimiento básico que te va a permitir enfrentarte a las preguntas de UWorld, y todo eso obviamente complementándolo con PATOM. Evidentemente cada persona va a tener sus preferencias, pero digamos que estos son los recursos que más éxito han tenido, y al final lo que se quiere obtener es un score mejor y que te permita prepararte con más calidad para lo que vienen a ser las segundas pruebas, terceras pruebas, que es, por decirlo así, algo que se va dando progresivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Inicia tu fase de preparación. La fase de preparación puede llevarte entre 6 meses a 1 año y medio. Lo más importante es prepararse para la prueba y tomar la prueba cuando ya estás listo. ¿Qué es estar listo? Estar sacando scores o puntajes por encima del 65% de correctas. Y por lo general los bancos de preguntas son de 40 preguntas. Para esta prueba, lo más importante es tener una buena base, prepararse para enfrentar esas preguntas, y evidentemente si tu idioma nativo no es el inglés, pues con esto vas a ir puliendo todas esas habilidades. ¿Cómo es el examen ahora? Bueno, el examen ahora tiene dos resultados posibles: pasar o fallar. Anteriormente se utilizaba un sistema numérico para los puntajes, ahora no, que eran 196 puntos. Si está por encima de 196 puntos, ahora lo que vas a tener es un puntaje que se determina como pasado, y al ya tener esa prueba, pasas a lo que sería el Step 2 o CK. El Step 2 CK lo que significa es Step 2 Clinical Knowledge, es conocimiento clínico. Desde el punto de vista de los doctores latinoamericanos que ya tienen un poquito de ejercicio, pues a veces este examen se facilita, es un poco más sencillo, digamos, los bancos de preguntas son menos y también los materiales que vas a utilizar son menos. En el caso personal y la mayoría de los casos que conozco, siempre se preparan con UWorld. Idealmente siempre haciendo sus bancos de preguntas, corrigiéndolo, y la misma característica. Una vez estás sacando unos puntajes por encima de lo esperado, que es por encima de un 60-65%, ya vas a estar listo para el momento de presentar. Y con la experiencia de haber presentado el uno, pues ya te sirve para registrarte para la prueba y igualmente tomarla. El costo de estas pruebas para el día de hoy, digamos enero del 2023, están alrededor de $985. Anualmente siempre incrementan un poco, pero digamos que ese es el rango de precio. ¿Qué diferencia de este examen del primero? Bueno, el Step 2 se caracteriza por ser un examen con puntaje, y al ser un examen con puntaje, lo ideal es que tengas
entre más alto el puntaje, pues mejor va a ser para la persona obtener un puesto de residencia en lugares más competitivos. Entonces, una vez pasamos esa parte del examen 1, el examen 2, ya tienes tu puntaje de score, pasamos a lo que es un examen que se denomina OET, Occupational English Test. Esa es una prueba que certifica que tengas el idioma inglés para poder trabajar en los Estados Unidos. Es una prueba que se realiza también en un centro especial y básicamente involucra distintas partes de lo que es tu habilidad para comunicarte, escribir y poder entender. Y también, en este caso, si es una prueba que no tiene puntaje, solo pasar o fallar, cada componente tiene, por decirlo así, un puntaje que tienes que estar por encima y al aprobarlos todos, evidentemente ya te dan tu resultado de pasar y puedes aplicar a lo que es el certificado médico ECFMG o ECFMG. Esto es lo que ya te acredita como médico. Básicamente es lo que te permite participar dentro de lo que es el proceso de match. El proceso de match es cuando tú aplicas ya oficialmente a los hospitales y te dan la capacidad de poder formar parte del juego de aplicaciones. Ya aquí en esta fase, evidentemente pueden cambiar distintas cosas, pero el proceso para los médicos internacionales es el mismo. Vamos a través de una fase que se llama aplicación de Pathways o Pathway Application. Y una vez allí hay que llenar ciertos requisitos que ellos especifiquen cada año, que los pueden actualizar. Y al ocurrir esto, te envían por correo, al llenar todos estos requisitos, te envían por correo tu certificado a casa y puedes iniciar el proceso. ¿Qué es crítico en esta fase? Bueno, ya en esta fase culminamos lo que sería la fase de pruebas. Idealmente, ya pasando lo que es la fase de pruebas, esto deberíamos terminarlo antes de agosto, es idealmente. Hay personas que lo terminan un poco más tarde, pero idealmente el año que vamos a aplicar, antes de septiembre, deberíamos estar listos con estas pruebas. Pasamos a lo que es la fase del match. Entonces, esta fase del match ya es un poco más la aplicación del trabajo, es decir, obtener la posición dentro del hospital. Y inicia, yo diría, con el punto más crítico, que es obtener las cartas de recomendación. Idealmente se recomiendan que sean 3. En mi caso personal obtuve 3. Decidí que el sitio ideal para obtenerlas era Houston, Texas, porque hay bastantes lugares donde puedes llegar, preguntar, hablar. Esta parte ya es networking, es decir, hablar con gente desconocida, hablar con amigos que te puedan orientar hacia dónde ir y pedir posibilidades. ¿Qué es lo que identifica a estas pasantías o internships? Es que por lo general duran entre 3 a 4 o 6 semanas y allí tú interaccionas con médicos americanos que van a escribir una carta de recomendación para ti en caso de que tu desempeño haya sido bueno y esas te van a permitir participar dentro del sistema ERAS, que es ya como denominamos lo que sería el match. Aquí es donde ya empieza el juego. Tú cargas tus cartas, tú cargas tus puntajes y tú aplicas a todos los hospitales que tú decidas o consideras aplicar, dependiendo de las especialidades. En mi caso era medicina interna, pero evidentemente acá dependerá de cuáles son las áreas que tú quieras, los hospitales que quieras y las demás áreas en particular. La aplicación tiene un costo. Por ejemplo, 120 programas serían alrededor de $3,000. Menos de eso, menos costo. Depende de lo que estés aplicando. Acá se llena todo lo que sería las características de tu currículo y todos los requisitos. Ya estando esta fase completada, pasamos a lo que es el match. El match inicia a finales de septiembre y los programas empiezan a realizar lo que son las entrevistas, que inician entre finales de septiembre y finales de enero, algunas veces se extienden hasta febrero. Una vez obtienes esas entrevistas, vas a lo que es ya el proceso de match, haces una lista de ranking de orden, es ya un proceso más específico, pero solamente para los propósitos de este video. Lo que ocurre es que tú, dependiendo de las cantidades de entrevistas que tuviste, pues decides qué hospitales te gustan y en marzo ocurre una fecha que es bastante popular para todos los médicos que se llama el Día del Match o el Match Day en los Estados Unidos y tienes dos posibilidades que ocurren. Puedes quedar a hacer match, que es la frase más bonita que por lo general todos los médicos quieren esperar, que obtuviste la posición de posgrado que estabas esperando, o no, y en esa parte entras en un proceso crítico que es como obtener una posición en base a los puestos que quedaron disponibles, que se llama SOAP, que es un programa suplemental, y ahí tienes una semana para poder tratar de capturar alguna de esas oportunidades que quedaron disponibles, y si no, pues no se logra, pues tienes que aplicar el año siguiente y volver a intentarlo. En caso de ya lograr una posición, seguimos lo que sería el flujograma, lo que ya es la parte administrativa de aplicación al programa. Por lo general estos programas todos te
otorgan visas si no tienes un estatus migratorio en los Estados Unidos. Te otorgan las visas y digamos que acá lo más importante de este proceso, ya al estar contratado, sería decir cuáles de las visas te conviene más, evidentemente con los requisitos que tengas o los planes que tengas. Hay dos posibilidades, la visa J1 y la visa H1B. De estas dos, digamos que la más apetecible por lo general en los médicos internacionales es la H1B porque te permite un camino más sencillo hacia lo que es la residencia o la Green Card. Pero todo esto depende evidentemente de las características, de lo que estés pensando, de tus planes a futuro. Y una vez ya tienes tu visa, ya tienes tu programa, por lo general hay personas que toman el Step 3 antes de iniciar el programa de residencia o lo realizan después del programa de residencia. Pero si eres un médico internacional, por lo general vas a tener un poco de tiempo que te va a permitir sacar este examen de lo que es tu plan dentro de los siguientes 5 años y te va a permitir, digamos así, tener menos tiempo, menos cosas en que pensar cuando estás haciendo tu residencia y solo concentrarte en tu trabajo. Y esa es como una de las recomendaciones grandes, tener el examen Step 3 presentado antes de iniciar tu residencia, pero igualmente lo puedes realizar dentro de tu programa de residencia médica, porque hay programas de residencia que duran 5 años, dependiendo de las especialidades hasta quirúrgicas, donde no es necesario tenerlo antes de iniciar tu posgrado. Y bueno, y eso ejemplifica y básicamente en forma resumida nos muestra cómo es todo el camino. Evidentemente para propósitos de esta imagen y este video hay cosas más resumidas, pero estoy encantado de poder facilitarles, explicarles todo lo que necesiten y evidentemente ayudarlos en este camino, que es un camino largo, que tiene muchas fases, pero todas las personas que lo han logrado y todos los que están dentro de este camino tienen una gran felicidad al lograr los objetivos. Entonces, bueno, la idea es que ayudarnos entre todos, que podamos lograr los objetivos, que logremos esos sueños que tenemos pensados y estamos acá para ayudarles. Si tienen alguna duda, alguna recomendación, algo que les gustaría que les explicáramos, estaremos aquí para ayudarnos y bueno, espero tengan un excelente día. Gracias por su atención. Si te gustó, recuerda darle like y si estás interesado en tener el PDF de este archivo, lo voy a dejar abajo en las descripciones del video. Cualquier pregunta, no duden en escribir.